Elon Musk anunció desde Monterrey que Tesla iba a construir su siguiente gigafábrica en México. $5,000 millones de inversión, más de 6,000 empleos directos. La planta más avanzada de la empresa fuera de Estados Unidos. Mientras eso pasaba, en La Paz, el presidente de Bolivia miraba las noticias. Bolivia tiene 21 millones de toneladas de litio. México tiene 0. El mineral que mueve los autos eléctricos, el mineral que Tesla necesita para existir, está en Bolivia. Y sin embargo, Tesla fue a México. Eso tiene una explicación. Y la explicación más corta que circula en los medios habla del nearshoring, del TMEC y de la ubicación geográfica. Eso es lo que dice cualquier artículo de economía escrito en 15 minutos. La explicación real tiene que ver con una negociación que ocurrió en silencio durante 18 meses antes del anuncio, con un documento que el gobierno mexicano firmó con la administración Biden en noviembre de 2022 y con una decisión que Bolivia tomó en 2019 que cerró todas sus puertas de golpe. Quédate hasta el final, porque cuando entiendas el mecanismo completo, vas a ver que esta historia va mucho más allá de Tesla. Es sobre cómo se decide el futuro industrial de un país, y quién queda adentro y quién queda afuera cuando se toman esas decisiones. Empecemos en Bolivia, porque ahí empieza todo. En 2019, el gobierno de Evo Morales firmó un acuerdo con un consorcio alemán llamado Asisa para desarrollar conjuntamente la producción de baterías de litio en el Salar de Uyuni. Era exactamente el tipo de acuerdo que Bolivia necesitaba, un socio tecnológico que pusiera el conocimiento de manufactura que Bolivia no tenía, a cambio de acceso al litio boliviano. El acuerdo no era perfecto. Las condiciones de participación estatal eran las más altas que el consorcio había aceptado en cualquier proyecto global. Pero era un principio. Era Bolivia decidiendo que quería subir en la cadena de valor. Ese acuerdo duró 8 meses. En noviembre de 2019, tras el conflicto político que sacó a Morales del poder, el gobierno de transición de Jeanine Áñez lo canceló unilateralmente, sin negociación, sin proceso de salida estructurado. El consorcio alemán recibió una notificación y punto. Asisa tardó menos de un año en firmar un nuevo acuerdo. No con Bolivia, con Chile. Eso fue lo que el gobierno de Luis Arce heredó cuando llegó al poder en 2020. Un salar de Uyuni con el litio intacto, sin socio tecnológico y con una reputación internacional de país que cancela contratos por razones políticas. El problema de esa reputación no es simbólico, es operativo. Cuando una empresa de manufactura evalúa dónde instalar una planta que va a operar durante 20 o 30 años, uno de los primeros filtros que aplica es el historial contractual del país. Un país que canceló un contrato de extracción por razones políticas en 2019 genera lo que las consultoras de riesgo político llaman riesgo de reversión. La probabilidad percibida de que un acuerdo firmado hoy sea cancelado por el siguiente gobierno. Ese riesgo se mide y se pone en la hoja de cálculo. Bolivia tiene un índice de riesgo político que en los rankings de Marsh McLennan, la mayor consultora de riesgo industrial del mundo, la ubica en el cuartil inferior de América del Sur en términos de certeza jurídica para inversiones de largo plazo. Ese índice no es una opinión. Está basado en el historial de cambios regulatorios, cancelaciones de contratos y expropiaciones documentadas en los últimos 20 años. El gobierno de Arce intentó recuperar terreno. En 2021 firmó un acuerdo con CATL, el mayor fabricante de baterías del mundo con sede en China, para desarrollar plantas de procesamiento de litio en Bolivia. El acuerdo contemplaba una inversión inicial de $1,400 millones y se presentó como la solución al problema que dejó la cancelación de Asisa. Ese acuerdo existe, está firmado y está paralizado. A la fecha de grabación de este video, ninguna de las plantas contempladas en el acuerdo con CATL ha iniciado construcción formal. Las razones son técnicas, según el gobierno boliviano. Las razones son de certeza contractual, según fuentes de CATL citadas por el portal de inteligencia energética S&P Global Commodity Insights en octubre de 2025. Recuperar esa reputación lleva años. Y en la industria de manufactura de baterías, años es una eternidad. Porque Tesla no espera. Aquí hay que entender algo sobre cómo funciona la cadena de suministro de un auto eléctrico, porque esa cadena es la razón real por la que Bolivia con todo su litio quedó fuera de la ecuación. Tesla no compra litio, Tesla compra baterías. Y las baterías no las fabrica Tesla directamente en la mayoría de los casos.
Las fabrica Panasonic, LG Energy Solution y CATL, que son los tres proveedores principales de celdas de batería para Tesla a nivel global. Lo que Tesla busca cuando elige un lugar para una gigafábrica no es un yacimiento mineral. Busca un lugar donde esos proveedores de baterías también puedan instalarse o ya estén instalados, donde exista infraestructura para mover componentes a velocidad industrial, donde haya ingenieros con experiencia en manufactura de precisión y donde el marco legal garantice que una inversión de $5.000 millones no va a desaparecer de un día para otro por un cambio de gobierno. Bolivia, con todo su litio, no tenía ninguna de esas cosas en 2023. México tenía todas. Suscríbete ahora. Lo que viene es la parte que ningún análisis económico ha contado completa. ¿Qué negoció México en silencio durante 18 meses antes de que Musk subiera al escenario en Monterrey? ¿Y por qué ese proceso fue tan deliberado que ni siquiera salió en los medios mexicanos hasta después del anuncio? Dale al botón, activa la campanita y seguimos. La negociación que no salió en los medios. En mayo de 2021, la Secretaría de Economía de México y el Departamento de Comercio de Estados Unidos iniciaron una serie de reuniones técnicas que en los documentos oficiales aparecen clasificadas bajo el nombre de Diálogo de Competitividad de América del Norte. El nombre es lo suficientemente aburrido como para que nadie lo cubra, pero lo que se discutía en esas reuniones no era aburrido. El gobierno de Biden había aprobado la Ley de Infraestructura Bipartidista en noviembre de 2021 y estaba preparando lo que sería la Ley de Reducción de Inflación, conocida como IRA por sus siglas en inglés. Ambas leyes contenían incentivos masivos para la manufactura de vehículos eléctricos y baterías en suelo norteamericano, con el TMEC como marco de referencia. Suelo norteamericano significa Estados Unidos, Canadá y México. Los equipos técnicos mexicanos entendieron antes que nadie lo que eso implicaba. Si la IRA pasaba con la cláusula del crédito fiscal de $7.500 por vehículo eléctrico fabricado en la zona TMEC, México se convertía automáticamente en el destino más atractivo del mundo para la manufactura de autos eléctricos. Tenía la mano de obra más barata de los tres países del tratado, la mayor experiencia industrial acumulada en manufactura automotriz y la infraestructura de transporte para conectar directamente con el mercado estadounidense por tierra. Lo que faltaba era la garantía de que las empresas que llegaran iban a encontrar un ecosistema completo, no solo una planta. Ahí fue donde entró la negociación. Entre junio de 2021 y noviembre de 2022, el gobierno mexicano coordinó acuerdos de instalación con al menos 4 proveedores de componentes de vehículos eléctricos, incluyendo LG Energy Solution, para manufactura de celdas, Ganfeng Lithium, para procesamiento de litio importado, y 2 fabricantes de semiconductores coreanos cuyo proceso de instalación en el estado de Nuevo León fue facilitado directamente por la Secretaría de Economía, con incentivos fiscales estatales y federales coordinados. Eso no estaba en ningún titular, pero cuando Musk llegó a Monterrey en febrero de 2023, ya sabía que no iba a llegar solo. Sabía que sus proveedores críticos ya estaban o estaban en proceso de instalarse en un radio de 500 kilómetros de donde iba a estar la gigafábrica. Eso cambia completamente el cálculo de riesgo de una inversión de $5.000 millones. Bolivia podría haber ofrecido litio. Lo que no podía ofrecer era ese ecosistema, y el ecosistema es lo que importa. Hay un detalle de ese proceso de coordinación que no ha circulado en los medios y que explica por qué el anuncio de Musk en Monterrey fue tan limpio, tan sin contratiempos, tan diferente a los anuncios de fábricas en otros países donde la empresa llega y luego pasan meses negociando permisos y servicios básicos. 4 meses antes del anuncio oficial, en octubre de 2022, el secretario de Economía de México, Raquel Buenrostro, sostuvo una reunión en Washington con representantes del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca y con funcionarios del Departamento de Energía. En esa reunión, según una fuente con conocimiento directo citada por el periódico El Financiero en marzo de 2023, se acordaron los lineamientos del memorando de suministro de litio procesado que se firmaría en enero de 2023. Pero también se discutió específicamente la capacidad de México para albergar a los proveedores críticos de Tesla en un radio logístico viable desde Monterrey. El gobierno mexicano llegó a esa reunión con datos. Tenía identificadas 3 zonas industriales en Nuevo León y Coahuila con capacidad de expansión inmediata, tenía un mapa de la red de proveedores automotrices existentes en el Bajío que podían ser reconvertidos para componentes de vehículos eléctricos,
y tenía una propuesta de incentivos fiscales coordinados entre el gobierno federal y los estados del noreste que podía activarse en un plazo de 90 días tras la decisión de inversión. Tesla no llegó a México buscando dónde instalarse. México llegó a Tesla con todo preparado. Pero hay un segundo factor que nadie está contando, y este es el que cambia la historia de manera permanente. El documento de noviembre de 2022. En el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte, celebrada en Ciudad de México el 9 y 10 de enero de 2023, los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento sobre cadenas de suministro críticas en el sector de energía limpia. El memorando, que está disponible en el portal de la Secretaría de Economía, pero que prácticamente ningún medio cubrió en profundidad, establece un marco de cooperación para garantizar que la manufactura de componentes para vehículos eléctricos dentro de la zona TMEQ tenga acceso preferencial a materias primas procesadas bajo estándares acordados entre los dos gobiernos. En lenguaje concreto, lo que ese memorando hace es crear un carril preferencial para que México reciba litio procesado de fuentes aliadas de Estados Unidos, incluyendo Australia, Canadá y, en menor medida, Chile, bajo condiciones que garantizan continuidad de suministro independientemente de lo que pase en los mercados spot internacionales. Bolivia no está en ese memorando. Bolivia no puede estar en ese memorando porque Bolivia no tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos, porque Bolivia nacionalizó su sector de litio en una forma que genera incertidumbre jurídica para inversores privados extranjeros y porque, después del episodio de Asisa en 2019, Bolivia no tiene el historial contractual que ese tipo de acuerdo requiere. El litio boliviano existe, es enorme, y en el estado actual de las cosas, para Tesla, es irrelevante. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Hay un número que viene en los próximos minutos que explica por qué esta situación no es un accidente, sino el resultado de decisiones acumuladas durante décadas, y ese número va a cambiar la forma en que entiendes la economía de América Latina. Activa la campanita. Ahora los números. En 2023, México se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos por primera vez en la historia moderna. 500,000 millones de dólares en comercio bilateral en un solo año. Superó a China, superó a Canadá, un número que hace 10 años hubiera parecido imposible. Ese número no cayó del cielo. En 2023, la industria automotriz mexicana generó 47,000 millones de dólares en exportaciones. México es hoy el cuarto exportador de automóviles más grande del mundo, superando en volumen a Alemania, el país que inventó el automóvil moderno. Eso tampoco cayó del cielo. México lleva 30 años construyendo una cadena de valor industrial que empezó con ensamble básico y fue escalando hacia componentes de mayor complejidad. Las plantas de BMW en San Luis Potosí, de Audi en Puebla, de General Motors en varias ciudades del Bajío, no solo fabrican vehículos, forman ingenieros, crean proveedores locales, desarrollan estándares de manufactura que antes no existían en el país. Cada planta que llega hace más fácil que llegue la siguiente. Ese proceso tiene un nombre técnico en economía industrial: aglomeración. Cuando una industria alcanza cierta masa crítica en una región, los costos de instalarse ahí bajan para las empresas que llegan después porque parte de la infraestructura ya existe. Proveedores, logística, fuerza laboral calificada, redes de mantenimiento. El corredor industrial que va de Monterrey a Saltillo, de Saltillo a San Luis Potosí, de San Luis Potosí al Bajío y del Bajío a Puebla es hoy una de las concentraciones de manufactura automotriz más densas del mundo, fuera de Alemania, Japón y Corea del Sur. Tesla llegó a ese corredor. No lo creo. Y ahora ese corredor está siendo reconfigurado para el auto eléctrico. LG Energy Solution anunció en 2023 una inversión de 3,000 millones de dólares en México para manufactura de baterías. No en Corea, no en China, en México. Porque donde va Tesla, van sus proveedores. Y donde van sus proveedores, viene más inversión. El ciclo de aglomeración se repite, pero ahora en la siguiente generación de vehículos. Bolivia tiene el mineral que hace falta para que ese ciclo funcione, y Bolivia va a venderlo como materia prima, mientras otros construyen el valor agregado encima. Para entender qué tan grande es esa diferencia en términos concretos, hay un ejercicio de números que vale la pena hacer. Bolivia exporta litio carbonato a un precio que en 2023 promedió $6.30 por kilogramo, según datos de la Cámara de Exportadores de Bolivia. Una tonelada de litio carbonato exportada por Bolivia genera $6,300 en divisas para el país.
Esa misma tonelada de litio procesada y convertida en celdas de batería por LG Energy Solution en su planta de Nuevo León, genera un valor de manufactura de aproximadamente $85,000. De esos $85,000, una porción significativa queda en México en forma de salarios, impuestos, servicios y compras a proveedores locales. El salario promedio de un técnico de manufactura en la industria de baterías en Nuevo León, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social reportados en el segundo trimestre de 2025, es de $22,000 mensuales. Eso es aproximadamente $1,300 al mes. Para los estándares mexicanos en manufactura, ese es un salario alto. Para los estándares de la industria global de baterías, es todavía competitivo. Bolivia vende el kilo de litio a $6. México cobra por procesarlo y manufacturarlo con ese litio a una tasa que genera más de 13 veces ese valor. Y el trabajador boliviano que extrajo el mineral con un salario que en el sector minero estatal promedia $900 al mes, recibe exactamente los $6 por kilo, dividido entre los miles de kilos que produce en ese mes, diluido en el presupuesto de la empresa estatal que lo extrae. Eso no es una maldición, es una decisión. Una decisión que Bolivia lleva tomando repetidamente desde la plata de Potosí hasta el litio de Uyuni, y que cada vez que se toma tiene el mismo resultado. Pero aquí hay algo que los análisis optimistas sobre México tienden a no decir. El momento que México está viviendo tiene condiciones de tiempo que no son permanentes. La ventana del nearshoring depende de dos factores que pueden cambiar. El primero es la continuidad de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Si esa tensión se resuelve, si los dos países llegan a algún tipo de acuerdo estructural, parte de la presión para sacar manufactura de Asia se reduce, no desaparece de un día para otro, pero se reduce. El segundo factor es el propio tratado TMC, que entra en revisión en 2027. La revisión del TMC en 2027 es el próximo momento decisivo para todo lo que México está construyendo ahora. Si las condiciones del tratado se mantienen, el ecosistema de manufactura que Tesla y sus proveedores están instalando se consolida y genera las siguientes capas de inversión. Si las condiciones cambian, las empresas que llegaron bajo ese marco tienen opciones. El TMC les da acceso al mercado americano. Si el tratado cambia de forma que hace ese acceso más caro o más incierto, la lógica de instalarse en México se debilita. El gobierno mexicano lo sabe. Por eso el memorando de noviembre de 2022 no fue solo un documento diplomático, fue una apuesta a que antes de 2027, el nivel de inversión instalada en México en manufactura de vehículos eléctricos sea suficientemente alto como para que ningún gobierno de Estados Unidos quiera arriesgar esa relación en una renegociación. Es una apuesta bien calculada, no es una garantía. Hay una última capa que este video necesita abrir, porque hay algo en la historia de México y Tesla que suena muy bien, pero que tiene una fragilidad que los análisis optimistas tienden a minimizar. La ventana del nearshoring que México está aprovechando ahora mismo no existía hace 10 años, y puede no existir en la misma forma dentro de 10 años. La guerra comercial entre Estados Unidos y China puede escalar, puede también desescalar. Las políticas de incentivos de la IRA pueden ser modificadas por un Congreso diferente. El TMC entra en revisión en 2027, y esa revisión puede generar fricciones que hoy no existen. México lo sabe, y la respuesta del gobierno ha sido intentar convertir el nearshoring de oportunidad en nearshoring de infraestructura. La diferencia es importante. Una empresa que llegó porque los incentivos eran convenientes se puede ir si los incentivos cambian. Una empresa que llegó, instaló su cadena de suministro, formó a sus ingenieros localmente y tiene a sus proveedores a 100 kilómetros. Tiene un costo de salida mucho más alto. El objetivo de la estrategia mexicana, según documentos de la Secretaría de Economía publicados en el Plan Sectorial de Manufactura Avanzada 2025-2030, es que para 2027, el nivel de integración de proveedores locales en la manufactura de vehículos eléctricos en México alcance el 40% del valor del vehículo. Hoy está alrededor del 22%. Si ese objetivo se cumple, la conversación del TMC en 2027 la va a tener México desde una posición de fuerza. Y si no se cumple, la conversación va a ser más difícil. Llegamos al final. Y llegamos a la pregunta que abrió todo esto. ¿Por qué Tesla eligió México sobre Bolivia? Porque Tesla necesitaba un ecosistema completo, no un mineral. Porque México negoció ese ecosistema en silencio durante 18 meses antes del anuncio.
Porque Bolivia canceló el único acuerdo que la acercaba a ese tipo de ecosistema por razones políticas en 2019 y todavía no lo recuperó. Y porque el memorando de noviembre de 2022 creó un carril de suministro de litio procesado que hace que Bolivia sea prescindible en la cadena de valor de Tesla, al menos en este ciclo industrial. Bolivia tiene el mineral, eso es real y es enorme, pero el mineral por sí solo no mueve fábricas. Lo que mueve fábricas es la certeza de que un contrato firmado hoy va a seguir en pie en 5 años. La certeza de que los ingenieros que necesitas están disponibles. La certeza de que el camión que sale de la planta a las 6 de la mañana va a cruzar la frontera a mediodía. México construyó esa certeza durante 30 años. Bolivia la destruyó en 8 meses. Elon Musk fue a Monterrey. Eso no fue una casualidad ni una elección arbitraria. Fue el resultado lógico de decisiones que se tomaron en 2 países distintos, en momentos distintos, por razones que en su momento nadie conectó. Ahora las estás viendo conectadas. Si llegaste hasta aquí, comparte este video con alguien que crea que los recursos naturales son suficientes para que un país prospere. Suscríbete si todavía no lo has hecho. El próximo video va a entrar a la revisión del TMEC en 2027 y a qué está haciendo México ahora mismo para blindar lo que construyó. Esa es la historia que más importa para lo que viene.